Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Lamentable, muy lamentablemente, en este mundo impío y apóstata, no solamente impío, sino apóstata, vivimos la gran apostasía de las naciones, de los gentiles. Esta fiesta, que es una de los 3 grandes jueves, como decían en España, más reluciente que el sol, refiriéndose al Jueves Santo, al Jueves de la Ascensión y al Jueves del Corpus Christi. Y así pasa, lamentablemente, como un día más, sin solemnizarse, sin festejarse, para alabar y adorar a Dios. Eso ha sido la obra de la judeo-masonería que impera, y los gobiernos lacayos y serviles. Y que el pueblo democráticamente va, y perdónenme, estúpidamente a votar. Porque nos queremos conformar con el mal menor. Y el mal, por menor que sea, jamás es objeto de elección. Pero así tenemos trastocadas y trasnochadas nuestras mentes. Pues bien, con esta fiesta de hoy, mis estimados hermanos, se festeja solemnemente la institución de la misa como sacrificio y sacramento. Se festejó de modo eclipsado, velado por el duelo, el Jueves Santo, in cena Domini, en la cena del Señor, y en vísperas de su pasión queda como un poco reprimida la alegría, y por eso en este jueves de hoy se festeja con esa solemnidad alegre y esas procesiones de antaño, que eran la admiración de un pueblo católico como España, y que hoy lo ha dejado de ser, oficialmente hablando. Como todas las naciones, oficialmente hablando. Política y religiosamente, cuando sanciona la libertad de cultos. Luego, viva la pepa, cualquier religión vale, y santas Pascuas, que somos todos hermanos, y santa paz del anticristo. Y todavía no lo vemos reinando. Pues reina. Porque este desmadre, esta apostasía general, universal, como nunca se ha visto ni jamás se verá, ¿qué es? Pero como tenemos muchos pajaritos en la cabeza, y no lo digo por ustedes, lo digo en general, lamentablemente comemos barro y nos los pintan como crema chantilly. Y amén, y santas Pascuas. Así entonces se festeja la institución de la Eucaristía, de esa acción de gracias que significa, pero referida al sacramento y sacrificio, y la comunión como una participación, aunque ahora se habla más de Eucaristía
queriendo quitarle el aspecto de sacrificio y dejarlo en una vaga acción de gracias al estilo protestante. O sea que hasta la misma palabra o término se diluye en este contexto modernista y protestante. Y como vemos muy bien, la epístola dice: anunciaréis la muerte del Señor. No dice la Pascua, la resurrección. La misa no es la resurrección ni la Pascua. Es el sacrificio del Calvario, la muerte, no la resurrección. Eso es la misa. Una misa que se defina como la Pascua es inválida. Así de claro. Lógico que si nuestro Señor murió, tenía que resucitar por fuerza, porque no se iba a quedar muerto, siendo que Él era el Verbo encarnado. Y por el solo hecho de haberse encarnado, debía de ser inmortal y glorioso. Pero reprimió eso para poder morir en la cruz y redimirnos en la cruz, que nos podía haber redimido de 1000 otras formas, pero eligió esa, porque era en el fondo, como lo dice Monseñor Lefebvre, el Mysterium Crucis, el misterio de la cruz, el que más honoraba a Dios, al Padre Eterno, a la eternidad. Porque incluso, como dice Monseñor Lefebvre, nuestro Señor pudo haber venido y encarnado y no haber pasado por las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Pudo haberse encarnado viniendo en gloria y majestad, como vendrá en la segunda venida con todos los ángeles. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. Claro que eso lo deja para su parucía, pero ¿por qué no lo hizo de entrada y prefirió hacerlo así, encarnarse en el seno virginal de la Santísima Virgen María y no venir glorioso? Porque pudo haber incluso, y debió de ser glorioso, pero quiso que fuera susceptible de sufrir y de morir. Porque en el sacrificio, en la destrucción de la víctima sacrificial, se está reconociendo el dominio absoluto de Dios, dueño, Señor, creador de todo lo que existe. Y se le conoce ese derecho, dominio, potestad sobre toda criatura que recibe la vida que Él da. Y por eso se reconoce ese derecho absoluto de Dios, ese holocausto. Por eso la manera más perfecta de demostrar la adoración es inmolando a la víctima. Y por eso en el Antiguo Testamento los sacrificios de toros y machos cabríos, que prefiguraban, como lo dice la secuencia de Santo Tomás, porque la liturgia del día de hoy la ha compuesto Santo Tomás de Aquino. Prefiguraban justamente
ese misterio de la muerte de nuestro Señor y de la transubstanciación que realiza cada vez sobre los altares, la muerte sacramental de nuestro Señor en la cruz, sobre el altar de modo sacramental, prefigurado en el sacrificio de Isaac por Abraham. Y no es de la Pascua, sino de la muerte. Y la misma Pascua del Antiguo Testamento prefiguraba la Pascua de nuestro Señor, su resurrección. Pero eso no es la muerte. El sacrificio de la Santa Misa, como hoy se dice. Por eso el misterio pascual es literalmente trasvasar la misa en otro concepto que no tiene nada que ver con la misa como sacrificio, como inmolación y como muerte, sacramentalmente producida en el altar y producida física y realmente en el Calvario. Y aquí es realmente, verdaderamente, pero no físicamente, sino sacramentalmente, por la doble consagración de la separación de la sangre y del cuerpo, que eso es justamente lo que acontece cuando una persona muere. Si yo le quito la sangre, lo mato. Y por eso tiene que haber esa doble consagración. No habría consagración valedera si yo hago una. Tiene que ser doble. Tener pan y vino y doble consagración. Si no tengo pan y vino, no consagro el pan. Y si tengo pan y vino y consagro el pan y no se me da la gana de consagrar el vino, no consagro el pan. El pan lo consagro con la condición de la intención de querer inmediatamente consagrar el vino. Así de claro. Esa es la intención de la Iglesia. Y lo repito, si un sacerdote consagra con la intención nada más de consagrar el pan, no consagra. Y si tiene la intención de consagrar el pan y el vino, pero no tiene vino, y consagra, no teniendo físicamente el vino ahí, no consagra el pan. Porque la materia no es solamente pan, es pan y vino. Pero eso no lo explican claramente, porque no tienen, lamentablemente, el clero, la cultura teológica y tomista para dilucidar estas cosas de orden práctico, pero que se resaltan de los principios. Y por eso es necesario toda la fórmula del vino, y no solamente la primera parte. Porque yo tengo que consagrar el pan y el vino no solamente cambiando la sustancia, sino como un sacrificio.
Y si no está significado el sacrificio, no valdría la sola transubstanciación, por decirlo así. Porque es una transubstanciación sacrificial y no una transubstanciación y se acabó. Porque yo podría y Dios podría hacerlo y así podríamos transubstanciar el pan o el vino, pero no sería sacrificio. Porque requiere el aspecto sacrificial de muerte, de fusión de sangre. Y eso conviene que esté más del lado del vino que del pan. Entonces no es suficiente la fórmula del vino en sus primeras palabras sin el resto. Y si no, se habría equivocado la iglesia cuando dice que las palabras es esto. Y si dice que es esto, yo después no voy a decir que son las primeras. O la iglesia se equivoca cuando me dice que las palabras esenciales es todo. Claro que hay una partícula enim que no sería esencial, porque es de reforzar, mal traducida porque es en realidad verdaderamente, enim quiere decir en efecto, en realidad, verdaderamente esto es mi cuerpo. Y no este es mi cuerpo, que sería inválido, como traducen incluso en el Evangelio. Las malas traducciones de los misales y de las Biblias a veces. Porque esto es mi cuerpo y no este es mi cuerpo. Como una simple palabra esencial afecta la sustancia, la esencia de la fórmula. Y pues bien, mis estimados hermanos, así la iglesia festeja hoy en el Corpus Christi la fiesta de la Santa Misa, de la muerte de nuestro Señor, sacramentalmente renovada, reproducida, confeccionada, realizada, hasta que Él vuelva. Cuando deje de haber misas válidas, se acabará el mundo. Por eso siempre tendrá que haber alguna misa por ahí perdida. Una verdadera misa y con un verdadero sacerdote. Y el día que se acabe, se acabó esta historia. Claro que no hace falta para que se acabe que pase eso. Pero lo digo para que nos demos cuenta cómo las palabras de nuestro Señor apuntan a eso. Hasta que yo vuelva. Y ese es el mérito de la tradición, de conservar el testamento de nuestro Señor, que es su cuerpo y sangre, sacrificialmente ofrecidos por nosotros. Ese es el testamento, la herencia. Y esa herencia hoy ha quedado destruida con la nueva liturgia, con la nueva misa. Por eso es otra iglesia y otra religión. La nueva iglesia posconciliar es una iglesia sin sacrificio, sin el testamento de nuestro Señor. Otra cosa es
que no nos demos cuenta. Y cuando nos demos cuenta o nos damos cuenta, lo hacemos muy tardíamente. Pero ya es hora de decirlo franca y contundentemente. Y el que se las quiera dar de teólogo, que salga a la palestra, porque ya está bueno. De estar encubriendo esta adulteración que conculca el misterio sacrificial de nuestro Señor sacramentalmente, que es la Santa Misa, y es el corazón de la religión católica, porque toda religión necesita el aspecto sacrificial, y el cumbre es justamente este. Y por eso Él no quiso venir en gloria y majestad, bajando del cielo en su primera venida, sino a través de una madre virginal y con un cuerpo mortal, pasible, y así aprovechar, por decirlo así, el pecado del hombre, el pecado de Adán y de todos nosotros, como una excusa, si bien se puede decir, para él poder darse el gusto de ofrecer al Dios Padre y a toda la Trinidad esa adoración insuperable y ofrecimiento y don de sí, dando su vida como hombre mortal. Y más no se puede esperar ni decir. Y por eso muestra el amor infinito de nuestro Señor. Porque si se tratara solo de sangre, la circuncisión hubiera valido. ¿Y quién va a decir que no? Y sin sangre. Pero no, quiso ser total. Llegar hasta el paroxismo, la locura de la muerte. Y muerte de cruz. Y así expresar el dominio absoluto de Dios, uno y trino, y él como hombre ofrecer lo máximo que podía, su vida, abriendo los brazos en cruz. Y humanamente no puede haber mayor manifestación de amor. ¡Qué gran misterio para contemplar! Y eso es lo que la Iglesia quiere que contemplemos. Por eso, mis estimados hermanos, que nos sirva esta fiesta para que veamos ese tesoro contenido en el santo sacrificio de la misa, que hoy ha sido adulterado, cambiado. Y esa es la obra de Satanás, que penetra hasta dentro de la iglesia y hace que los hombres de iglesia apostaten, y con él que apostate el pueblo y el mundo. Y solamente un pequeño rebaño, reducido a su mínima expresión, mantendrá ese fuego hasta que Él venga, por pura misericordia. Y eso es lo que tenemos que entender todos aquellos que quieren guardar la tradición
sacrosanta e infalible de la Iglesia, que no es tradición de hombres, sino divina, que viene de nuestro Señor y sus apóstoles. Y por eso la Iglesia es esencialmente tradición, tradicional. Y es lo que se expresa en una de sus notas al decir que es apostólica. Y la nueva Iglesia posconciliar no es apostólica. Ha creado un cisma, una ruptura. Y eso ya es suficiente. No hace falta ni hablar de herejía ni de apostasía. Esa escisión, esa ruptura, ese cisma, basta. Pero para colmo, tenemos también lo otro. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, por desconocimiento teológico, esto a veces no se sabe ni explicar ni sostener. Pero es la misma indefectibilidad de la Iglesia la que nos debe llevar a pensar así. Y esa indefectibilidad se ve irradiada en la infalibilidad, con lo cual una Iglesia que enseña errores, y no digo ya herejías, una Iglesia en ruptura con la tradición, por su propio peso no es la Iglesia de Cristo. ¿Y qué será entonces si se manifiesta como Iglesia? Muy sencillito, la Iglesia del Anticristo, sinagoga de Satanás. Así de claro y de sencillo. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, allá. Pues bien, mis estimados hermanos, que sepamos apreciar este misterio de amor de nuestro Señor, que llega a dar su vida en honor a Dios Padre, en honor a la Santísima Trinidad, Él como hombre. Y así se anonadó, llegó a hacerse nada, como si fuera nada, siéndolo todo. Y por eso esa anonadación o anonadamiento se expresa de una forma culmen en la cruz, cuando nuestro Señor expira y muere. Para después, claro está, resucitar. Pero habiendo pasado por la muerte, porque no hay que olvidarlo, no podría haber jamás resurrección sin muerte. Que sepamos valorar la Santa Misa y aprovecharnos de ella, porque no sabemos por cuánto tiempo la tendremos. ¿Y cuánta gente no tiene una misa verdadera una o dos veces al año? Y son fieles. Y a veces mucho más fieles que los que van todos los días cómodamente a misa. Y se aburguesan. Como se han aburguesado en la fraternidad, paulatina y lentamente trasvasada, dejando de ser la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre para ser la neofraternidad,
que pacta con el demonio, que pacta con Roma apóstata y anticristo. Ese es el problema. Pues bien, mis estimados hermanos, no podemos pactar, porque nuestro pacto como católicos está en la cruz. Y nada más. Ese es el pacto de sangre del Nuevo y Eterno Testamento. Y el que no lo ha entendido no es católico, apostólico y romano. Tratemos entonces de entenderlo, de comprenderlo en la medida que se pueden comprender los misterios inefables que son inconmensurables y que barruntamos y conocemos por la fe. Y por eso el mysterium fidei, misterio de fe, porque es un misterio que solamente la fe nos lo da a conocer y nos revela. Que no perdamos esa fe en el mysterium fidei como la han perdido los que hoy, en gran e inmensa mayoría, se siguen llamando católicos. Muchos por ignorancia, otros por gusto, hay de todo. Pero objetivamente, la fe, ¿dónde está? Por eso el último reducto de la fe está en aquellos que guardan la sacrosanta tradición. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a conservar esta fe en su divino Hijo, que murió en la cruz por todos nosotros para redimirnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.